Guerra Fría. ¿Qué es esto de Guerra Fría? ¿Qué significa Guerra Fría? Veamos pues, veamos. La historia, el estudio de la historia, yo les he dicho, siempre trata de responder 4 o 5 preguntas básicas. ¿Qué es? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Y cómo fue? Más o menos esas son las preguntas que la historia trata de responder. Así que tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Vayamos, y por eso quise colocar esto, por el espacio. Partamos desde lo más básico, chiquillos. Está comprobado, aunque hay personas que lo niegan, que el planeta es una esfera. Hay gente que dice que no, que esta cuestión es plana. No. Es una esfera. Es un globo, una pelota, como quieren decirlo. Es una esfera achacada hacia los polos, no es redonda exactamente, pero es una esfera que se mueve en esto que llamamos sistema solar, alrededor de una estrella, que es la que nos da vida, que es el Sol. Y eso lo tenemos súper claro. Y giramos alrededor del Sol en el movimiento que se llama de traslación. Nos vamos moviendo durante lo que se conoce en un periodo de un año. Nosotros le llamamos un año al dar la vuelta entera alrededor del Sol. 365 días, 12 horas y bla, bla, bla. Y tenemos también el movimiento de rotación. O sea, aparte de estarnos moviendo alrededor de la estrella, nos vamos moviendo sobre nuestro propio eje. Así. Y este movimiento se llama rotación y dura 24 horas. Que son el día y la noche, ¿cierto? Y por eso a veces tenemos que vemos al Sol y a veces no vemos al Sol, que es cuando está oscuro. El Sol, si bien se mueve como nosotros en el universo, para nosotros el Sol no se mueve, el Sol está fijo. Por lo tanto, cuando vemos que el Sol sale por el este y se esconde en el oeste, somos nosotros los que nos estamos moviendo, no el Sol. Y eso es lo más básico para empezar a entender bien, porque he notado que les cuesta un poco ubicarse en el mapa. El planeta es redondo, el planeta es una circunferencia, pero para efectos de nosotros poder estudiar la historia y llevarla a escribir en libros y para hacer mapas, no podemos tener un globo ahí siempre. No podemos cerrar un libro si tenemos un globo. Tenemos que entonces este globo estirarlo. Y es esto, que se llama planisferio. ¿Cómo se llama? Planisferio. Este tipo de mapa se llama planisferio. Es decir, ferio de la circunferencia, plano. Estiramos el planeta. Al estirarlo se pierden las proporciones por si acaso. Esto que está aquí, que se ve gigante, que Groenlandia realmente es como de este porte. No es más grande que eso. Pero como tenemos que estirar acá en los polos, se ve más grande. Pero nos sirve a nosotros para poder ubicarnos. Y nosotros sabemos que estamos acá. Me imagino, ustedes saben. Que ahí está Santiago. Porque ustedes me imagino que también saben que esto se llama Chile. Chile. ¿Qué baña a Chile? ¿Frente a qué océano estamos? Pacífico. Ya. Entonces, este es el océano Pacífico. Pero increíblemente, este también es el océano Pacífico. ¿Y por qué hay dos océanos pacíficos? No. Es porque, claro, al estirar esto, nos queda, ¿cierto?, la parte del océano Pacífico en dos lugares del mapa. Pero es el mismo. Es decir, frente a Chile, si hiciéramos la línea recta, está esto. ¿Cómo se llama esto? Es un continente. Bueno, esto es una isla gigante, pero el color rojo que agarra a esta isla, ¿cómo se llama ese continente? Oceanía.
cierto, es de Australia, pero involucra Nueva Zelanda y otras islas más hay. Representada con color verde y naranjo, o lo que sea, tenemos a este gran continente que aparece en la historia humana hace 500 años atrás, 520 años atrás, 30 años atrás ya casi, que lo conocemos como América, ¿cierto? América. Aquí dijimos simplemente que este es el norte, América del Norte. Esto dijimos que era América Central y el Caribe. Y dijimos que esto era América del Sur. Así le pusieron los que descubrieron este planeta para la historia universal que ahora estudiamos. Ya existíamos, obviamente, eran pueblos originarios que habían acá. Primero nos dijeron indios. ¿Por qué nos dijeron indios? ¿Por qué a nosotros nos dijeron indios cuando llegan los europeos, los españoles? Porque los españoles querían llegar a la India. Porque los españoles están acá. Y toda Europa, porque esta es Europa, es lo que hemos visto en la guerra, ¿cierto? Mundiales, bla, 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 bla. Lo rosado para ir adelantando se llama Asia, y esto me imagino que ustedes saben que es África, ¿cierto? Y este también es un océano que separa África y Europa de América, que se llama Atlántico. El océano Atlántico. Y este es el Índico, por si acaso. Y el Ártico está acá. Y el Antártico acá. Que son las grandes masas de agua, ¿cierto? Aquí ya estamos descubriendo lo que es este planisferio. Bueno, a los europeos resulta que en el siglo XV, exactamente en el año 1462, se vieron enfrentados a un gran problema. ¿Qué hacían los europeos en esa época? Desconocían de esto. Sabían que la Tierra era redonda, ojo. Siempre se ha pensado que los europeos eran como en la Edad Media, medio incultos. Ellos sabían que la Tierra era redonda. Lo que pasaba es que pensaban que era más chica. En vez de ser como el globo ahí, como una pelota, ellos creían que era del tamaño de una naranja. Y resulta que los europeos les encantaba o necesitaban comerciar con la gente de acá, de Asia, sobre todo aquí, con India y con China. Muchas cosas en Europa no existían y tenían que ir a comprarlas acá. Sobre todo las especias. Las especias, lo que hoy día conocemos como los condimentos. ¿Por qué era tan importante? Porque en esa época no había refrigeradores. Por lo tanto, se le echaba a perder los alimentos, se le echaba a perder los líquidos. Así que ellos dijeron, necesitamos productos como la pimienta, como el comino, como la sal, como etcétera, etcétera. El curry. No tanto para alinear la comida como nosotros lo hacemos ahora, sino que para mantenerla fresca por más tiempo, que no se les eche a perder. Piensen que en esa época había que matar una vaca para comer carne. No es como ahora que yo me compro 2 kilos porque los voy a usar durante el día. En esa época, si yo mataba una vaca, tenía que arreglármelas con los 100 o 200 kilos de carne que le iba a sacar a la vaca, pues no me lo iba a comer en 2 días. Y no tenía un refrigerador para poner esa carne. Tenía que entonces yo ser capaz de hacerla durar. Por lo tanto, ellos necesitaban de las cosas que aquí se producían. También iban a buscar seda, porque aquí estaba lleno de reyes, de príncipes que se creían importantes, se creían ricos, se creían todo. Y como artículo de lujo necesitaban la seda.
que un gusano producía ahí en China. Así que los europeos, durante muchos siglos, desde más o menos el año 1100, año 1000, 1100, hace 1000 años atrás, cuando un señor que se llamaba Marco Polo estableció una ruta. Marco Polo estableció una ruta que llegaba hasta acá. Y de regreso. Por lo tanto, los europeos iban, obviamente, en un viaje de meses, incluso años. Pero hubo un problema que Europa no tenía considerado. Surgió una nueva religión, una etnia nueva, que se estableció en todo el norte de África, en toda esta parte que llamamos el Medio Oriente, y empezó a avanzar, cruzó incluso a España, fueron derrotados aquí en Francia, por lo tanto no siguieron avanzando, pero llegó a esta parte de acá, que es lo que hoy día conocemos como Turquía. Ahí en Turquía había una ciudad súper importante que se llamaba Constantinopla. Era el imperio bizantino, era Bizancio la ciudad. Y resulta que estos tipos que están aquí, que conocemos como los árabes, se tomaron esta ciudad, que era europea, era cristiana, era no católica, pero era de origen europeo, de la época del Imperio Romano. Se tomaron esta ciudad y ¿qué hicieron los árabes? Por aquí no pasa nadie más. Se acabó. Oiga, señor, pero es que yo tengo que ir a comprar la seda, tengo que ir a comprar la especia. No. Si usted quiere pasar por acá, tiene que pagarme. Y tiene que pagarme harta plata. O si no, no pasa. Por eso, estos señores que estaban acá, los españoles, comenzaron a decir, bueno, ¿cómo diablos llegamos hasta allá? No se atrevían a internarse aguas adentro. Los instrumentos que ellos tenían, que eran de origen árabe, como la brújula, como el astrolabio para navegar de noche según la posición de las estrellas, puro invento árabe, no les daba la confianza de alejarse. Ellos siempre navegaban en sus barcos mirando que siempre se viera la playa, la costa. Si se alejaban mucho, había un problema. Algunos creían que la tierra era plana, sabían que era redonda, pero pensaban que era plana, como una pizza. Por lo tanto, si se alejaban, se iban a caer a un precipicio, con monstruos, con otros mundos, Por lo tanto, ellos siempre navegaban asegurándose de ver. Y de hecho, empezaron a recorrer acá estas costas. Y cuando llegaron acá dijeron, ¡uy, la hicimos! ¡Vamos a llegar! Hasta que se encontraron que el continente seguía. Y siguieron bajando. Pero apareció un grupo de marineros en España que dijo, oye, pero, momento, los griegos ya nos dijeron que la Tierra no solamente era redonda, era una esfera. Y que tiene un tamaño. Es decir, si yo me voy por varias semanas hacia allá, sí o sí voy a aparecer acá. Y voy a llegar a lo que quiero. China. Voy a llegar a lo que quiero. La India. Así que en 1492, el 2 de agosto, un caballero que se llamaba Cristóbal Colón, que era italiano, no era español, era italiano, salió desde Sevilla con 3 carabelas, historia que ustedes saben, la Niña, la Pinta, la Santa María, bla, bla,
y salió a recorrer para llegar a la India. Y claro, Cristóbal Colón llegó acá, ahí, a una isla que él bautizó la Española, que hoy día conocemos como República Dominicana y Haití. Él llegó ahí. ¿Y qué dijo? ¡Ja! La hice. Llegué a la India. Por lo tanto, todos los que viven acá son indios. De ahí viene entonces el concepto de nosotros llamarnos indios, a los que vivimos en América. Porque el Señor que nos descubrió pensó que estaba acá. Después el Señor se devolvió, volvió, se fue, 5 viajes, llegaron otros españoles. Lo primero que hicieron los españoles fue recorrer esta zona hasta que un señor que dibujaba mapas, que se llamaba Américo Vespucio, llegó a esta parte. Lo que conocemos como Venezuela y las Guyanas, el norte de Brasil. Y ese señor que se llama Américo Vespucio dijo, momentito, no estamos acá, estamos en un nuevo mundo, en algo que no se conocía antes, en algo que descubrimos. Por eso se llama América, por Américo Vespucio. Nosotros deberíamos llamarnos Colombia, porque fue Colón el primero en llegar. Pero no, lo llamamos América porque cuando se dibujó un mapa por una persona especialista en mapas, un cartógrafo que era Américo Vespucio, dibujó esto como una tierra nueva. Así que todo el mundo, en vez de decir la tierra de Colón, empezó a hablar de la tierra de América. Y ahí nos colocaron América. Y empezamos nuestra propia historia, ustedes ya saben. De allí empezaron a invadir México en busca de oro, después llegaron a Perú, los incas, aztecas, incas, destruyeron las civilizaciones americanas, se llevaron todo el oro, trajeron enfermedades que los nativos no tenían, se acabó la población prácticamente, empezó el mestizaje. Y los españoles, que fueron los que llegaron, se preocuparon de aquí hacia abajo. Y como los portugueses, que están acá al ladito de España, ahí, también hicieron viajes, se pusieron de acuerdo y dijeron, ya, tiremos una línea. Tiremos una línea y de aquí para allá es mío y de aquí para allá es tuyo. Ok, y tiraron la línea acá. Y esto se llama Brasil. Y por eso en Brasil se habla portugués y no español. Porque los brasileños se quedaron, o sea, los portugueses, perdón, se quedaron con este territorio llamado Brasil. En cambio aquí está Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay. Hablamos español, porque fueron conquistados por los españoles. Brasil por los portugueses, por eso hablan portugués. Oiga, profe, ¿y qué pasó con esto? No había oro, no había nada, no le interesó a España. Por lo tanto empezaron a llegar los que vinieron después. Empezaron a llegar los ingleses, empezaron a llegar los franceses, empezaron a llegar los holandeses, tomaron algunas islas del Caribe, pero sobre todo el territorio del norte. Incluso los ingleses fundaron aquí lo que conocemos como las 13 colonias, que después se llamó Estados Unidos. Por lo tanto, América del Sur habla español, habla portugués. En algunas islas como Haití llegó el francés, en Jamaica también llegó el inglés. ¿Y el chino mexicano? Pero en general,
consideramos que de aquí hacia abajo es lo que llamamos Latinoamérica. Latino que desciende de los romanos. El latín, el idioma de los romanos que habían tenido un gran imperio aquí en Italia, en Roma, ¿cierto? Y de ese imperio, cuando desaparece, surgen nuevas lenguas. El español, el portugués, el rumano, que son las lenguas latinas, que provienen del latín. Por eso son latinoamericanos. En cambio, el inglés, el alemán, provienen de la lengua anglosajona, germana. Por lo tanto, América del Norte ya no es latina. Es de origen anglosajón, de los ingleses. Y así está el mundo. Este es el mundo. ¿Y qué tenemos nosotros? Van pasando los años con muchas guerras, con muchas apropiaciones de territorio, y nos concentramos nosotros en este pedacito, pequeño, si lo comparamos con el resto, pero que es Europa. Es donde nace la revolución industrial, donde está la civilización madre, por así decirlo, de casi todo el mundo. Casi todo el mundo, salvo aquí sectores de la India, de China, pero casi todo el mundo hablan los idiomas que nacieron de acá, de Europa. Dominaron África, Oceanía, parte de Asia, América, los europeos. Y ahí nos encontramos con Portugal, con España, con Francia, con Alemania, con Holanda, con Bélgica, con Inglaterra, con Irlanda, con Italia, con Austria, etcétera, etcétera. Acá, Rusia. En un límite bien raro entre ser de Asia y ser de Europa. Porque a diferencia de América, está separada del resto por océanos, Europa y Rusia están unidas. Lo que pasa es que aquí hay una cordillera, o más bien cerro, ¿ya? Y eso más o menos es lo que separa Europa de Asia. Y ya vimos, se le ocurrió a los alemanes, a los germanos que están acá al medio, hacer un gran imperio y Primera Guerra Mundial con el imperio austrohúngaro, ¿cierto? Que era toda esta zona, y con los turcos, y empezaron a invadir y perdieron. Y apareció Hitler, ¿cierto? Y Hitler, que ¿se acuerdan que les contaba que invadió para allá, invadió para acá, bombardeaba Inglaterra? Fue derrotado. ¿Derrotado por quién? Por los rusos. Ay, pero los rusos ya no se llamaban Rusia, pues se llamaban Unión Soviética. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque después de la Revolución Rusa de 1917, que sacaron a su rey, el zar Nicolás II, implementaron esto que yo les expliqué, que se llama el comunismo. Un modelo de desarrollo distinto a lo que vivía todo el resto del mundo, que se llama capitalismo. En el capitalismo es la empresa privada, es las personas las que emprenden, hacen su negocio y venden según las reglas del mercado. Te lo vendo. 5 millones de pesos. Mándame 5 lucas. Ya, Tengo 10. ¿quién lo va a querer? Nadie. Te lo vendo en 1 peso. Me lo compras, pero me costó más de 1 peso hacerlo. Me costó. Me costó 5 pesos, así que voy, me pierdo plata. Eso es el capitalismo. Mala inversión. El mercado maneja. Si todos ahora tienen hambre y yo saco un sándwich así espectacular, un churrasco, todos van a quedar mirando y yo voy a decir, ya, lo vendo en 200. No, profe, yo se lo compro en 500. No, profe, yo se lo compro en lucas. No, profe, yo se lo... Así que, ¿qué hago? Se lo vendo al mejor postor.
Pero si pongo acá 60 sándwiches, tengo que vender los 60. Por lo tanto, no se los puedo vender al mejor postor. Tengo que empezar a regatear con ustedes. 2 en lucas, no, ya, 2 en 500 y los voy vendiendo. Eso es el capitalismo. Lo regula el mercado. Es lo que nosotros vivimos ahora. Hay libertad para producir, hay libertad para consumir. Pero a ellos se les ocurrió, después de haber leído un alemán, ¿cierto? Karl Marx, con Friedrich Engels, que yo le expliqué el primer semestre, decir, no, pues, este es un sistema de explotación. Porque claro, hay libertad de comercio, pero resulta que yo como trabajador tengo muy poco dinero, porque hay un empresario que me explota, que me hace trabajar y que me paga poco. Y yo lo hago ganar mucho dinero a él. Pero yo gano tan poco que al final tengo que comprar lo que él mismo vende. Así que hay que hacer una guerra, una lucha social, una lucha de clases. El trabajador, el proletario, tiene que luchar contra la burguesía y destruirla. Y la burguesía no puede ser la dueña de las cosas, tiene que ser el Estado. Por lo tanto, si voy a comprar petróleo, el Estado tiene que ser dueño del petróleo. No la persona X, el burgués, porque él va a querer sacar ganancias y esa ganancia va a ser para él explotando a los trabajadores. En cambio el Estado no, pues el Estado va a vender los precios justos. De eso se trata un poco el comunismo. Y el comunismo dice hay que eliminar el capitalismo. Son enemigos, así, pero hacerlo. Si tú eres capitalista y yo comunista, nos agarramos con cualquiera. Al tiro, porque yo tengo que como comunismo terminar con el capitalismo, terminar con la opresión del mercado, con la opresión de la burguesía, etcétera, etcétera. Ese era el pensamiento de ellos. Y como apareció un enemigo terrible, horrible, que se llamó Hitler, a la Unión Soviética comunista no le quedó más que hacerse amigo, entre comillas, de Estados Unidos, el máximo referente del capitalismo. O sea, tuvieron que enamorarse. ¿Enamorarse por qué? Solamente para derrotar a él. Nada más. Te odio, te odio. Pero lo odio más a él. Así que nos unimos, lo derrotamos. Lo destruimos, le ganamos. Y ahí, ¿qué volvió? Las diferencias. Oye, ya matamos a Hitler, ¿qué hacemos ahora? Ay, de veras que tú me caís mal. Sí, pues. Sí, ahora me caíste bien para derrotarlo. Así que la Unión Soviética llegó con sus miles, millones de soldados a Alemania. Estados Unidos llegó con sus miles y millones de soldados a Inglaterra y después invadieron. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Si nos odiamos y destruimos al enemigo común, entonces nos volvemos a odiar. Por eso la primera pregunta que yo les decía al inicio,
¿Qué es? Que ustedes en el colegio lo han aprendido como definición. Definición de la Guerra Fría. ¿Qué es una guerra? Una pelea, un conflicto, ¿cierto? Una lucha. Así que la Guerra Fría básicamente es un conflicto. Conflicto que enfrentó durante más de 40 años a las dos superpotencias. En el 1947 por inicio. Claro, por ahí más o menos, al inicio como entre comillas oficial, a las dos superpotencias ¿Cuándo terminó? del siglo XX, El 91. más o menos, año 90, 91, a las dos superpotencias del siglo XX, coma, Estados Unidos, capitalista, y la Unión Soviética. Comunista. Por el control territorial y económico del resto del mundo. Básicamente eso es la Guerra Fría. Es una lucha, conflicto, pelea, guerra entre estas dos superpotencias, mucho más poderosas que cualquier otro país o territorio del mundo, que llamamos Estados Unidos y la Unión Soviética, por 40 años. 45, 46, 47, ahí vamos a ir viendo poco a poco cuando vayamos ya desgranando. Oiga, profe, ¿qué hacía Chile en esa época? Lo mismo que el resto del mundo. Tener que elegir entre Estados Unidos o entre la Unión Soviética, entre el capitalismo o el comunismo. Pero ojo, Estados Unidos, Chile. Esta es la gran casa. ¿Saben lo que es esto? El patio. Nosotros somos el patio de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos jamás va a permitir que nos acerquemos a la Unión Soviética. De hecho, le pasó, y le pasó con los que están acá, al lado de ellos, que es Cuba. Eso lo vamos viendo ahora. Por ejemplo, si la Unión Soviética atacaba a Chile, Más o menos esa era la lógica. Y de ahí, porque aquí estamos definiendo más o menos la palabra guerra. ¿Pero por qué fría? Por algún calentamiento global, hacía mucho frío en esa época. estaban en invierno, por invierno. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Excelente. Guerra Fría. No hubo un enfrentamiento directo entre sus ejércitos. ¿Por qué creen ustedes que nunca realmente? ¿Por qué nunca se enfrentaron? Bomba. Podría haber una guerra muy catastrófica. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, como dicen ustedes, en esta isla que está acá, que se llama Japón,
tan buenos, tiraron 2 bombas nucleares o atómicas. Al poquito tiempo, esa bomba ya la tenía la Unión Soviética, ya la tenía Francia, ya la tenía Inglaterra, después la tuvo la India, etc. Y todos dijeron, chupaya, si yo, Estados Unidos, no por acá, pero por acá, que me queda más cerca, ataco a la Unión Soviética con bombas atómicas, antes de que lleguen esas bombas atómicas, la Unión Soviética ya habrá lanzado la suya. Por eso fue Guerra Fría, por una filosofía que se llamaba la destrucción mutua asegurada. El primero que declarara la guerra con ejército sabía que iba a recibir el ataque antes incluso de atacar. Y este fue el gran problema de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez en la historia humana, el ser humano tiene la capacidad de destruir toda la vida en el planeta y dejar esto como si fuera la luna. Y por eso nunca se atacaron. Seguimos la próxima semana.